Miren, bueno, hay algunos motivos, ¿cierto? El viernes en el mundo cristiano es considerado un día de luto, pues el día en que fue crucificado Jesús de Nazaret. También se asocia con otro viernes célebre, el 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV de Francia, el Felipe el Hermoso le llamaban, bueno, detuvo a los templarios. Los caballeros templarios fueron capturados, mataron a varios. Y bueno, hartas películas sobre Viernes 13. Incluso existe una palabra para que la fobia al número 13, mire, escuchen bien, estimados auditores, se llama parachevedecatriafobia. No, bien, que lo repita, es la fobia al número 13. Hoy día es un día precioso, Puerto Montt, y nuestro sur austral se ve realmente hermoso. Somos privilegiados, estimados auditores, de vivir en este sur austral. El paisaje está precioso. Hoy día caminé por la costanera, lleno de gente, está muy limpio, además. La gente anda tan alegre. Pues, efectivamente, con los días de sol, nuestros parajes se agranda más la belleza nuestra. Una buena noticia, las ISAPRES, algunas ISAPRES, están haciendo más caja para pagar rápidamente los famosos devoluciones de los excedentes. Es también una buena noticia, eventualmente fueron detenidos 11 personas vinculadas al atentado al Molino Grol, en hecho ocurrió el 29 de agosto del año 2022 en Contulmo. Serían miembros de la resistencia mapuche Lafkenche. Hoy día viernes recomendaremos películas en el segundo bloque. Nuestra buena amiga Andrea Nostato, sabemos, ¿cierto?, que hoy día viernes y ayer jueves estaban en otras actividades. Y ahora es un privilegio para nosotros, sinceramente un privilegio. Nuestro próximo invitado es novelista, historiador, forma parte de la Academia de Historia Militar, ha escrito una enorme cantidad de libros, un veterano de tres guerras, soldado por circunstancia, un libro que me gustó mucho a mí también fue El Rey del Salitre, que derrotó a Balmaceda, Manuel Rodríguez. Y acaba de sacar un libro de algo bien fatídico que ocurrió en Chile el año 65. Se llama Teniente Hernán Merino, Centinela de la Frontera, y de verdad reitero un privilegio que esté con nosotros hoy día Guillermo Parvex. Guillermo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Hardy, por esta invitación y a todos los auditores del Conquistador de los Lagos. Oye, mire, yo me acuerdo, Guillermo, yo era muy chico, tenía 7 años cuando fue el asesinato de Teniente Merino. Me acuerdo que causó mucha conmoción. Hoy día hablamos con mi hermana que fuimos a la catedral porque hubo misa. Pero tú tienes en tu libro, ¿cierto? Que además le recomiendo a todos los auditores. Bueno, abatido en Laguna del Desierto, víctima de una conspiración militarista. Veamos, desarrollemos cuál es la tesis que tú planteas en el asesinato del teniente Hernán Merino Correa. Bueno, siempre se habló, y eso me llamó mucho la atención a mí, que este había sido un incidente fronterizo, casi casual, ¿ah? También habían versiones muy malintencionadas que hablaban de que esto se había producido entre carabineros y gendarmes que estaban ebrios jugando brisca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que investigando este caso, encontré que desde bastante tiempo antes, una cúpula militarista argentina, dirigida por Juan Carlos Onganía, que después fue dictador en la Argentina, eh, andaba buscando generar un incidente fronterizo con Chile. ¿Y por qué quería generar un incidente fronterizo con Chile? Porque ellos, los militares argentinos, veían con muy malos ojos la gran cercanía que había entre el presidente argentino, el doctor Arturo Illia, y el presidente chileno Eduardo Frei Montalva. En esta cercanía, Illia era el que seguía a Frei, y Frei era el que llevaba la voz cantante en varios temas que a los militares argentinos no les gustaban, como por ejemplo la integración latinoamericana, abrirse un poco a los países no alineados, buscar un desarme o un congelamiento a los gastos militares en América. Pero lo más importante de todo y lo que detonó esto fue cuando el doctor Ilia, a mediados de 1965, le pide consejo a Eduardo Frei Montalva de cómo implementar la reforma agraria en la Argentina. Y ahí comienza a detonarse este plan que en la jerga militar argentina tuvo el nombre de Oscar Delta.
Claro, Oscar Delta, la operación que, porque en otras palabras, Arturo Villa era un presidente de la Unión Cívica Radical, un hombre, ¿cierto? A toda la historia de él es bien increíble, de una austeridad impresionante, Guillermo. Después que leí tu libro, me puse a leer sobre Arturo Villa, de una austeridad increíble. Bueno, y él forjó fuerte el lazo con Frei Montalva. Y para los militares argentinos esto era impresentable, ¿no es cierto? Y más con el tema de la reforma agraria, la integración de América Latina. Recordemos que la Revolución Cubana había pasado hace un par de años atrás, entonces había todo un temor ahí también por parte de los militares argentinos, ¿no? Exactamente, que estaban mucho más influenciados que militares de otros países del continente con la doctrina de seguridad nacional. Mira, tú en tu libro recoges muchos testimonios, muchas cartas. Hablemos un poquito de Hernán Merino Correa, un hombre que nació en Antofagasta, después vivió en Limache. Era un carabinero tan ejemplar como se pinta después, después cuando fallece. Mire, la verdad es que en la medida que investigaba me fui encontrando con muchas sorpresas. Y la primera es que Hernán Merino no fue un héroe circunstancial en Laguna del Desierto, sino que él tenía ya pese a sus 29 años de edad que tenía cuando fue asesinado, él ya tenía varias acciones bastante heroicas que habían sido reconocidas, incluso algunas a nivel presidencial, todas en ayuda de ciudadanos chilenos. Entonces era una persona que realmente estaba muy comprometido con su función de carabinero protector de la ciudadanía. ¿Y por qué tú dices que no fue casual? Porque en el libro tú relatas que él, cuando viene, ¿cierto?, la emboscada por parte de los militares argentinos, que eran decenas, y los chilenos eran, ¿cuántos eran? ¿6 carabineros que estaban ahí en esa guardia? ¿Cuántos eran? ¿6 o no? Estaban en esa guardia en el momento eran cuatro Cuatro, y cuatro. los argentinos eran 102. A todo esto, ¿cómo recogiste todos estos documentos, Guillermo Parvex? Mira, cuando decidí ya ponerme a investigar esto, tuve dos grandes fuentes de información. Una fuente abierta que es la prensa argentina, que me dediqué a estudiar mucho la prensa argentina desde comienzos de 1965 en adelante. También con algunos investigadores argentinos obtuve algunos documentos que me permitieron sacar a flote este plan de los militares argentinos contra Chile. Y la otra gran fuente fue Carabineros de Chile, que me permitió el acceso al juicio militar que se hizo después de ocurridos los hechos y al sumario interno, donde están las declaraciones de absolutamente todos los funcionarios que de una u otra forma estuvieron involucrados, desde el general director hacia abajo. Entonces fueron dos fuentes muy copiosas de información. Claro, porque el mayor que estaba a cargo se llamaba Miguel Torres, ¿cierto? Y él Exactamente. la semana siguiente a la Fiscalía Militar relata los hechos. Mira, me llamó la atención, bueno, estamos conversando con Guillermo Parvex, ¿cierto? Novelista, historiador, que escribió su último libro, Teniente Hernán Merino. Me llamó la atención lo duro que tú eres con respecto a Bernardo Leito, ministro del Interior, y con el propio canciller de la época, Gabriel Valdés, porque el nivel de abandono, primero el abandono que tenían nuestros carabineros por parte del Estado chileno, pero después también la actitud del propio ministro del Interior de la época, Bernardo Leighton, y el canciller. Hablemos un poco, tú tienes una mirada bastante drástica y categórica con ellos. Mira, no la tengo exclusivamente con don Bernardo Leighton ni con el canciller Valdés, la tengo con los políticos chilenos que han manejado las relaciones con Argentina, porque históricamente, desde 1881 hasta hoy, siempre los políticos chilenos se han acobardado y han actuado con mucha debilidad ante cualquier atropello, amenaza proveniente de Argentina. Entonces, a ellos les tocó porque ellos estaban en ese momento y actuaron igual como han actuado prácticamente todos los políticos chilenos con respecto a las relaciones con nuestros vecinos. Siempre bajándole el perfil, siempre tratando de buscar aparecer como amigos, como buenos vecinos, cuando todos tenemos claro que un buen vecino no te anda corriendo en la cerca del patio cada rato. Y eso es lo que ocurre con los argentinos. Entonces, ahora, yo no le coloqué, no fui subjetivo en estos juicios, sino que esta información que obtuve yo de terceras personas que estuvieron relacionadas con esas reuniones y que tuvieron acceso a escuchar esas versiones.
de minimizar la presencia de carabineros en Laguna del Desierto, de desoír las, eh, las advertencias que hizo reiteradamente el agregado militar de Chile en Sí, Buenos Aires, el sí, coronel Carlos Prat. sí, 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 yo no sabía que Carlos Prats estaba de agregado militar y él advirtió, y él fue advirtió pero muy fuerte y claro a Chile de que aquí se estaba preparando por parte del ejército argentino una invasión, o sea, que pretendían generar lo que finalmente ocurrió, ¿cierto? Prats fue bastante claro en aquello. Sí, claro, claro, fue una persona muy preclara, tomó la iniciativa de investigar, de averiguar, de informar, e informó por dos canales paralelos, por el canal de su institución al comandante en jefe del ejército, que era el general Parada, y también por el canal diplomático como agregado militar, a través del embajador, que era Hernán Videla Lira. Entonces, nos damos cuenta que aquí no, hubo información, Mm. se supo lo que iba a ocurrir, pero no se quiso tomar ninguna medida y en el fondo se mandó a un grupito de 6 carabineros al sacrificio, Ma- porque sí, sí, fue sigue. terrible como estuvieron ahí, abandonados. Porque más aún incluso Bernardo Leyton, el ministro del Interior, da la orden que se retire el destacamento que estaba en Laguna del Desierto, ¿cierto? Y allí y Chile no tenía comunicación con ellos, de hecho no tiene ni siquiera combustible para la radio, y el que cumplió un rol fundamental, un hombre muy querido en el sur de Chile, Guillermo Parvex Ernesto Jaén, que era el piloto, él era el enlace entre, por así llamarlo, entre el Estado chileno y los pocos carabineros que estaban ahí en Laguna del Desierto. Claro, los carabineros decían que don Ernesto era el cordón umbilical que mantenía con vida a esta pequeña avanzada, porque era el único que en adversas condiciones climáticas hacía sobrevuelos casi a ras de las copas de los árboles sobre la avanzada para comunicarse con un walkie-talkie con el jefe de la avanzada, el mayor Torres. Y además él se preocupaba de lanzarle Comida. provisiones. Sí. eh, entonces fue una persona muy, muy aguerrida y además él estaba consciente de la importancia que tenía reforzar esa unidad y cuando el gobierno chileno, nuevamente timorato, le prohíbe sobrevolar territorio chileno, ¿ah? Él ahí monta en el macho, se sube a su avioneta y vuela hacia Santiago a entrevistarse con Frei, porque Frei le debía favores a él. Durante su campaña él lo había trasladado a diversos lugares de la región y va a denunciar esta situación ante Frei. Claro, mire, yo no sabía, mira, efectivamente en el libro se señala que había una relación bien especial de Eduardo Frei Montalva con Ernesto Jaén. De hecho, lo recibió en La Moneda, lo recibió junto con el ministro del Interior. Ernesto Jaén empleó palabras bien fuertes para decirse que estaban siendo abandonados y advirtiendo lo que venía. Y Frei de alguna manera le cree, o sea, le cree a Ernesto Jaén, pero igual la actitud del gobierno fue, a ver, Fue débil. fue permisiva, ¿no? Exactamente. Claro, fue muy permisiva porque desde un comienzo, porque cuando se genera este problema por la amenaza de los gendarmes argentinos a los colonos chilenos que tenían títulos de dominio de esas tierras de hace 40 años, uno de los colonos pide apoyo en carabineros en el lago Higgins e inmediatamente este carabinero, que era un sargento, Lara, eleva por radiograma a la prefectura de Aysén y a la Dirección General de Carabineros, y el prefecto de Aysén comienza a formar un grupo de unos 100 carabineros para ir a ocupar la zona. Y el general director de Carabineros le informa al ministro del Interior que tiene el grupo para mandar a la Laguna del Desierto, y el ministro del Interior le dice que por orden del canciller que sean no más de 9 o 10 para no crear problemas. Sí, ahí estoy leyendo, mira, en una de las directivas se indicó que el grupo debía contemplar a lo menos 300 hombres y se designó como jefe de esta agrupación al coronel Figueroa y entre los oficiales figuraba el entonces capitán Rodolfo Stange Welkers, que tú sabes muy bien que Rodolfo Stange era aquí de Puerto Montt, de Las Quemas. Mira, Claro, él también estaba destinado para ir a cubrir allá a Aysén. sí, también. Y no se hizo. No se hizo. Ahora, ¿cuándo se mandaron los carabineros a la zona? Después que asesinaron al teniente Merino. Pero también se mandaron a la zona los carabineros, pero con orden de mantenerse por lo menos a 10 kilómetros del límite internacional. Y los gendarmes que asesinaron al teniente Merino
se instalaron en Laguna del Desierto, que era territorio chileno, y no los movieron jamás. Mira, yo no sabía, estamos hablando con Guillermo Parvex, su último libro, Teniente en Lan Merino, Centinela de la Frontera, que lo recomiendo de todas maneras a nuestros auditores. Está en la Feria Chilena del Libro, acá en Puerto Montt, está también en Sotavento. Eh, yo no sabía que una vez que asesinan al Teniente Merino, lo llevan a Argentina, ¿cierto? Además lo llevaron de manera muy poco honrosa, ¿cierto? En los caballos, ahí que zona muy de Gualbe. Y ahí y la reacción chilena igual fue bastante tibia, estando cuánto estuvo 24 horas, ¿cierto? En Argentina el cadáver y también detenido el mayor Torres y otros más, ¿cierto? Claro, de los 6 carabineros que componían la avanzada, 2 no fueron detenidos porque andaban a unos cuantos kilómetros del puesto buscando unos caballos para cargarlos con los implementos de la avanzada y retornar a Lago Higgins, como se había acordado, porque aquí hay que tener presente que a raíz de todos estos problemas, las cancillerías de ambos países acordaron que a contar del 6 de noviembre tenían que replegarse de la zona las unidades de ambos países. Y el plazo fatal para eso eran las 12 del día 8 de noviembre. Cumpliendo esta orden de la Cancillería, los carabineros el día 6 estaban replegando su campamento. En el campamento habían 4, estaba el mayor Torres, el teniente Merino, el sargento Manrique y el cabo Menar, y los otros 2 carabineros andaban buscando los caballos. Y Y los gendarmes argentinos, sin cumplir la orden de la Cancillería y todo lo contrario, los rodean y sin haber diálogo empiezan a disparar. Y aquí queda claro que buscaban un enfrentamiento y no buscaban simplemente una ocupación territorial. Claro, porque finalmente fue el día 6 de noviembre, el 6 de noviembre del año 65, cuando asesinan a Hernán Merino, que creo que fue un día sábado, ¿no es cierto? Fue un día sábado, Sí, 6. un día sábado, exactamente. La información a Chile, ¿cuándo llega Guillermo al gobierno? Merino, Merino, bueno, primero hay que dejar bien claro que el teniente Merino es asesinado de un balazo en el pecho por un alférez argentino. Ese mismo alférez le dispara al sargento Manrique un tiro en el estómago y capturan al mayor Torres y al cabo Menar, que estaban desarmados porque estaban trabajando desarmando carpa, haciendo bulto, y se los llevan por tierra hasta la estancia Arvilla, que eran más o menos 8 horas de marcha. El teniente Merino es colocado sobre un caballo, al sargento Manrique, que estaba gravemente herido, lo llevan en una angarilla, y al mayor Torres y al cabo Menar los llevan detenidos. Y desde esa estancia los toma un avión de la Fuerza Aérea, porque habían instalado una pista aérea y Así ya, es. Mm. porque habían preparado todo, hasta Río Gallegos. En Río Gallegos, el, el sargento Manríquez es operado para extraerle el proyectil. El cadáver del teniente Merino es desnudado y dejado en la enfermería de un regimiento de ingenieros de Río Gallego. Y el mayor Torres y el cabo Menal quedan presos. Y quedan presos el día 7 y el 8 de noviembre. Y la única preocupación del gobierno chileno, en vez de reclamar por esta invasión, fue eh, que le entregaran a los carabineros que estaban detenidos, nada más. Y para eso se forma una comisión donde va el subsecretario del Interior, y el gobierno de Frey dijo que en esa comisión no fuera ningún miembro de carabineros porque no querían más roces con la gendarmería argentina. Y ahí se produce una fuerte discusión entre el general director de carabineros y el presidente Frey, donde exige el director que ellos tienen que ir a ver a sus carabineros. Y así va un general, va un coronel y un médico de carabineros, van a Río Gallegos y en Río Gallegos logran ellos rescatar el cadáver de Merino, que estaba en un cajón, no en un ataúd, en una caja, no le entregaron ninguna especie al teniente Merino, lo entregaron desnudo. No se pudieron traer al sargento Manrique porque estaba grave,
y rescataron al mayor Torres y al cabo Menar. Y ese avión especial de LAN Chile en esa época vuela hasta Punta Arenas, donde, pese a la lluvia torrencial que había, fue recibido por prácticamente toda la comunidad, que hizo calles desde el aeropuerto hasta la catedral, donde pasó la noche el cadáver de Merino. Gui- O sea, Gui- se mm. demoraron 2 días en entregarlo. Pero Guillermo, sí, en Chile, ¿cómo fue la reacción a lo largo y ancho cuando se supo que habían asesinado al teniente Namerino? mira, fue una reacción, como es natural, el pueblo, y cuando me refiero a pueblo me refiero a todos los chilenos, reaccionaron mucho más enérgicamente y en forma más viril que el gobierno. La gente salió a las calles, comenzó a hacer protestas contra Argentina, a quemar bandera argentina, se pintarrajearon algunos monumentos de próceres argentinos y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que salió ese domingo en la noche, apedreó la embajada argentina que estaba en Vicuña Maquena y tuvo que ser disuelta por el entonces Grupo Móvil, Mm, el antecesor del COP de hoy día. sí, sí. Y eso lo digo porque tiene vital importancia después para demostrar la debilidad del gobierno, que esta fuerte reacción de la prensa y de los estudiantes, de los gremios, de los sindicatos, de todo el mundo, fue contrastante con la debilidad de la Cancillería. Tan contrastante que la Cancillería, después de que un oficial chileno había sido asesinado en territorio chileno y ese territorio ocupado indefinidamente por fuerzas argentinas, citó al embajador de Chile en Argentina, lo cual fue interpretado en un comienzo como una muestra previa al rompimiento de relaciones. Pero fue irrisorio porque el embajador Hernán Videla Lira llegó el lunes y el martes partió de vuelta a Argentina y llevaba una nota. Tú me dirás una nota de protesta contra Argentina. No, era una nota de disculpa por los estudiantes que habían apedreado a la embajada de Argentina. Mm. Yo no sé si esto se da en relaciones exteriores entre otros países. Y la Porque, nota de protesta recién se vino a entregar una semana más tarde. porque igual recordemos, Guillermo, que el embajador también, Hernán Videla, junto con el coronel Prats, ellos tenían la película bien clara, para hablar en términos bien coloquiales. Ellos advirtieron que esto ocurría, ¿cierto? Pero la actitud del canciller Gabriel Valdés, y me llamó mucho la atención la actitud de Bernardo Leyton, cómo trató mal a Carabineros y el propio al general Vicente Huerta, Ernesto Jaime, en fin. Guillermo, mira, el que mató, el Luis Alberto Cayetano Quijano, el que mata a Hernán, a Sí, Hernán, bueno, exactamente. bueno, y él terminó muy mal, este militar argentino, ¿cierto? Como tú lo relatas en tu libro, la página 62. Quijano, el manti chileno, los dos, era un ferviente admirador del comandante Ardanaz y su ideología antisemita y antimarxista. Años después de los sucesos en Laguna del Desierto, estoy leyendo el libro de Guillermo Parvex, a mediados de la década del 70, cuando tenía grado segundo comandante, ingresó al destacamento de inteligencia 141 que operaba en el campo La Perla en Córdoba. Y bueno, terminaría sus días en calidad de presidiario acusado de 98 asesinatos. Exactamente. Luis Alberto El Cayetano teniente Quijano. Merino, Mm, el teniente Merino fue el número uno y sí. de ahí continuó su seguidilla. O sea, era una persona realmente como para un análisis psiquiátrico. Sí, mira, ella volvamos al tema de la actitud de los gobiernos de los gobiernos. ¿Ah? Con Argentina siempre siempre mira porque finalmente ellos ganaron la pulseada diplomática con la UNA del Desierto, ¿cierto? La ganaron finalmente, po, y eso, Ganaron, mm, claro. porque se retiraron los destacamentos por siempre de Laguna del Desierto, el destacamento carabineros que había se retiró de ahí. El destacamento de carabineros fue retirado por la Gendarmería Argentina, llevándose a los 4 integrantes que estaban ahí presos, incluido el teniente Merino, que era cadáver, y los otros 2 carabineros lograron escapar a través del río y llegaron a avisar 20 horas después al retén Lago Higgins. Nunca más carabineros ocupó esa zona, pero Gendarmería instaló un campamento y luego un cuartel. Estamos hablando del año 65. Ni el gobierno de Frei, ni el gobierno de Allende, ni la dictadura militar reclamaron por esta ocupación ilegal de Laguna del Desierto. O
sea, tenemos tres gobiernos que hicieron vista gorda de esto. Ahora, ¿por qué lo reclamaron? Nadie lo entiende. Ahora, Laguna del Desierto no era un territorio en litigio. Mm, sí, Laguna pues. del Desierto fue asignada a Chile en el Tratado de Límite de 1881, pero cuando en 1900 o 1898 Argentina dice que esos territorios son de ellos, y al no haber acuerdo se va a un laudo arbitral con Inglaterra. Y ese laudo en el año 1902 determina que Laguna del Desierto es chilena, o sea, dos veces había sido declarado como lugar chileno. El día 6 de noviembre eliminan al destacamento de carabineros, ocupan eso y nadie más los movió de ahí. Claro, Es sí. la cruda realidad. Y eso se viene a legalizar en los años 90. Y al mismo tiempo, así como estaba el ejército argentino, ¿cierto? Estaba este general Alzogaray, Al Sogaray, ¿sí? que está en una disputa, ¿cierto? También con el presidente Ilia, y esto lo fomentado por Onganía, que después fue dictador al año siguiente, pero también los argentinos trabajaron de manera espectacular con los medios de comunicación. Llevaron periodistas, lo relata esto en tu libro, ¿cierto? Llevaron fotógrafos, y pusieron como tremenda batalla que del ejército argentino. Ahora, cuéntanos un poco ahí del rol que cumplió cierta prensa en Argentina, Guillermo. Bueno, cuando se estaba preparando esta operación Oscar Delta, se estaba formando este gran escuadrón de gendarmería en Buenos Aires, en Campo de Mayo, estaba a cargo el general Alzogaray. En ese tiempo la gendarmería dependía del ejército argentino y Alzogaray era general del ejército de Argentina y él estaba a cargo de la operación. Pero en un momento determinado, Onganía, que era el jefe de todo ello, le dice, nosotros tenemos que poner en campaña o en marcha una campaña comunicacional. Y esta campaña comunicacional tiene que demostrar la debilidad de nuestro poder político y el patriotismo de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿para qué? Para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas Argentinas, que estaba muy deteriorada después de los golpes de Estado de los años Mm. 50, y para deteriorar la imagen del doctor Arturo Illia, presidente constitucional. Y para eso ponen en marcha una campaña comunicacional que a mí me confidenciaron viejos periodistas argentinos que corrió mucha plata y fue a nivel prácticamente nacional. La prensa de Buenos Aires, Río Gallegos, de Córdoba, Río Cuarto, toda estaba motivada y todas las pautas llegaban de la Secretaría General del Ejército. Y por eso si uno analiza lo que decía el mismo día un periódico de Río Tercero o de Río Gallego de Buenos Aires, a veces con una redacción distinta, tenía exactamente los mismos elementos, lo que demostraba que había un emisor Sí, pues, único. sí, Y pues. esa era la Secretaría General del Ejército. Mire, Y lo hicieron muy bien, porque lo consiguieron. sí. Mira, me está llegando algunos WhatsApp. Mira, me cuenta un buen amigo que en Valparaíso, en ese entonces, el año 65, los estudiantes de la Católica de Valparaíso le cambiaron el nombre a la Avenida Argentina. Botaron los letreros de la calle. Mira, y este buen amigo me mandó una foto del Limache del año 1949, donde aparece el teniente Hernán Merino con el hermano de este amigo mío, en la escuela de Limache, cuando estaban en séptimo año B, 1949, porque recordemos, como dijimos al principio, Hernán Merino nació en Antofagasta, pero su padre, que era carabinero, fue trasladado a Limache, y por tanto él estudió su infancia en Limache. Así que te voy a mandar esta foto a tu correo, Guillermo, posteriormente, ¿ah? Un millón de gracias. Gran valor esa foto. Gran valor, ¿cierto? Guillermo, ya este libro, mira, ¿no has tenido tu comentario de miembros de las Fuerzas Armadas o todos se hacen, o se siguen mirando para el lado a propósito porque es un libro muy punzante, con muchos documentos, con muchos datos oficiales, de cartas de los juicios, cartas de los carabineros, en fin, ¿no has tenido ningún comentario de personas de las Fuerzas Armadas? Sí, de Carabinero he tenido muchos comentarios, muy positivos todos. Carabinero me ha agradecido mucho el haber escrito este libro porque realmente para ellos es de alta importancia el teniente Merino y también consideran que es de mucha importancia que el carabinero raso hasta el jefe más importante conozcan esto
para que se sientan más imbuidos de lo que debe ser un carabinero, especialmente un Mm, carabinero fronterizo, como ellos le llaman. sí. He tenido muy buena recepción en Carabineros, partiendo por el general director de Carabineros, pero también he tenido críticas de ciudadanos o de periodistas argentinos. ¿M? Eso no me extraña porque ya no es la primera vez, porque hace un tiempo escribí un libro sobre la interminable lista de conflictos que hemos tenido con Argentina, pero la verdad es que uno entiende que ellos tienen otra posición, pero los argumentos que yo doy eh, no resisten cuestionamiento porque yo me basé en fuentes bastante fidedignas. Mi- Fuentes tan importantes como que pude determinar, por ejemplo, la matrícula de todos los aviones que sí, transportaron pues, a sí, este sí, patrón al sur. sí, doy fe, ¿Y cómo lo hice? dime. Una infidencia de cómo lo logré esto. Buceando y buceando y buceando, de repente me llega un aviso de un amigo del otro lado de los Andes que me dice el Quijano, me dice, hablando de este asesino en serie, tenía un blog, me dice, donde ensalzaba su participación en la Guerra del Pacífico. Te voy a mandar el link para que lo revises. Y lo revisé y contenía fotos de la preparación, del transporte al sur, de la aproximación a los carabineros, de cómo tomaron posiciones hasta que salían los muertos y los heridos de carabineros. Y en todo eso eran fotos tomadas por ellos mismos, y estaban los aviones en fila subiéndose los gendarmes, y ahí fui sacando las matrículas de esos aviones. Claro, mira, aquí también están los datos. El teniente Merino disponía de un fusil automático FN FAL calibre 7.62 en linterna, con 3 cargadores, con 60 cartuchos, revólver Ruby Extra calibre 38, número tanto, con 6 cartuchos. Me imagino que se habrá enojado con el libro que escribiste tiempo atrás, que es 1978, el año que marchamos a la guerra. Por eso tal vez me imagino que le habrá molestado algo a los periodistas argentinos, ¿no? Puede ser, pero mira, yo eh, no soy un nacionalista, soy un chileno nada más, y me molesta en demasía la pasividad de Mm. nuestras autoridades ante Argentina. Se demuestran siempre un poco más enérgicos con nuestros otros dos vecinos, pero con Argentina siempre han sido eh, muy serviles. Y yo he recibido cuestionamientos de repente de la Cancillería chilena, los cuales he respondido con argumentos, eh, pero es verdad. Entonces, creo que yo voy a seguir escribiendo de esto porque la situación no ha cambiado, sigue igual. Ya, y nosotros seguiremos conversando contigo en próximos programas, a ver si hablamos sobre ese libro, ¿cierto?, de 1978. Pero bueno, hoy día estábamos hablando con Guillermo Parvex, el último libro, Teniente Hernán Merino, Centinela de la Frontera. Guillermo, muchas gracias. Ha sido un privilegio conversar contigo hoy día. Gracias por esta disposición. Eh, Así que eso, te reitero el agradecimiento. Todo lo contrario, Hardy, muchas gracias a ti por una excelente y grata conversación. Sí, pues genial. Gracias por escribir el libro, además. Muchas gracias, Guillermo. Y Ah, nosotros, gracias a ti. y nosotros nos vamos rápidamente a la pausa comercial y estamos de regreso. En el Expreso de la Tarde hacemos una pausa y ya está. También en el norte. Las universidades estatales están con nivel de endeudamiento gigantesco. Gigantesco. Algunos atribuyen al tema de la gratuidad y otros atribuyen a mala gestión. Sin duda que hay mala gestión. Así que yo le diría a mi amigo de la Universidad de Los Lagos, antes de andar pidiendo recursos al gobierno regional, ojalá que tengan una buena gestión. Esta es mi opinión personal. Ya, usuarios critican valor de viaje en tren, y Fresia SLEP hará estudio para fusionar una escuela. Miren, de los personajes que a mí más me atraen de la historia larga, uno de esos personajes es Winston Churchill. Winston Churchill, que tiene una vida, mire que todo esto vivió harto, vivió 91 años, tiene una vida muy interesante. Él siempre fue muy aristócrata, nació en la aristocracia. Su padre fue un gran político conservador,
que cometió un grave error, sí, su padre. Fue ministro de Hacienda, presentó un presupuesto, dijo voy a renunciar, esperando que no le aceptaran la renuncia, y le aceptaron la renuncia, y a partir de ahí su carrera política del padre Winston Churchill. Su madre era de la aristocracia norteamericana, tuvo un muy buen vivir, pero siempre fue alguien que estaba destinado a ser un hombre grande, Winston Churchill. ¿Por qué hablo de Winston Churchill? Porque salió una serie en Netflix que yo por favor les pido que tienen que verla. O sea, quiero que la vean. Son 4 capítulos. Es un documental además con mucha inteligencia artificial donde replica muy bien su voz. ¿Saben ustedes que Winston Churchill, esto es un dato que es impresionante, escribió 6 millones de palabras. Escribió 6 millones de palabras. Y pronunció en discursos 5 millones de palabras. Para que se hagan una idea, yo modestamente cuando escribo los domingos en el Yanquihue, me dan para escribir 6.500 caracteres, 6.000, 7.000 caracteres. Este caballero escribió 6 millones de palabras. Impresionante. Bueno, entonces la vida de Winston Churchill es realmente genial. Él tenía plena conciencia de ser aristócrata, pero también de formar parte de un imperio. Para que sepan, amados auditores, el imperio más grande a lo largo de la historia es el imperio británico, el que ha estado en los 5 continentes. ¿Okay? Estaba en China, estaba en la India, estaba aquí en América, estaba en Europa, estaba en África, estaba en todos los continentes. Ha sido el imperio más grande. Cuando tú eres parte de un imperio, te comportas como tal. Bueno, y él estudió en los mejores colegios, ¿cierto?, del Reino Unido, y él parte muy joven, parte a una guerra que hubo en Sudáfrica abajo, la guerra de los Boers. Pero él tuvo la habilidad de ir escribiendo, entonces era una especie de soldado corresponsal y fue muy, muy popular. Se le leían a él se le leía todo lo que enviaba, pero más fue detenido, fue tomado prisionero por los Boers, ¿cierto? Estos eran de estos neerlandeses, medios colorines, todo, y arranca, entonces se convirtió en un héroe. Y bueno, después fue parlamentario, porque era un líder muy inspirador, era un líder muy, muy inspirador. Pero él comete una de las grandes errores que le costó toda la vida, fue cuando el Reino Unido forma parte de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Contra Alemania, contra el Imperio Turco Otomano. Y hay una famosa batalla, Galípolis, el año 1915, donde él era el Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, y decía hacer una embestida contra los turcos para tomarse Estambul por los Dardanelos, y fue un fracaso, murieron 240.000 personas, y eso eso lo marcó toda su vida. De hecho, miren, él renuncia al ministerio, porque en la calle le gritaban asesino, tus manos están manchadas con sangre, y se va de oficial a la guerra. Cuando llega al regimiento, como oficial, no lo podían ver el resto de los oficiales y la tropa, y él se ganó el respeto. ¿Se acuerdan que esto fue la guerra de trincheras, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial, que se avanzaban metros por día, no se avanzaban kilómetros, 1 metro, 2 metros. Y sigan haciendo embestidas, retrocedían. Él se ganó el respeto, nunca se tiró al suelo cuando hacían los ataques. Enfrentaba las balas, o sea, un tipo muy temerario. Bueno, y posteriormente vuelve nuevamente a ser parlamentario, esta vez ya por el Partido Conservador, antes había sido liberal. Todo está en la serie, por eso es que me gusta mucho la historia de Winston Churchill. La vida de él me encanta, lo encuentro. Los discursos son realmente ejemplares. Y él fue el primer británico, si no tal vez el primer europeo, que tomó conciencia del peligro que entrañaba Hitler. En los años 30, cuando viene la crisis y empieza a emerger el Partido Nacional Socialista, Winston Churchill prevé, anuncia, anticipa y escribe y hace discursos anticipando que la peor tragedia para la humanidad sería el surgimiento del nazismo. Mientras tanto, a propósito de lo que hablamos recién con Guillermo Parvex, la diplomacia británica, donde el canciller era Chamberlain, llegó a acuerdos con Hitler, se formó el famoso pacto, ¿cierto?, donde permitió que Hitler recuperara los Sudeten de Checoslovaquia, y de alguna manera permitieron toda esta arremetida que tuvo Hitler a partir del año 39. Pero el año 33, cuando suma el poder Hitler, ya Winston Churchill empieza a ser el que anunciaba lo que significaba Hitler. Y bueno, y asume como primer ministro. Hubo 100 días de ataques incesantes sobre Londres, que es lo que se llamó la Blitzkrieg, la guerra relámpago de parte de
de los alemanes, de los nazis, y él se mantuvo ahí, se mantuvo en Londres. Él todos los días hablaba por la BBC, diciéndole a su pueblo que iban a ganar la guerra, cuando estaban perdiendo, iban a ganar la guerra. Un líder debe hacer eso, un líder debe mostrar coraje. Un líder debe mostrar coraje en los momentos difíciles. Eso fue Winston Churchill. Es una serie de 4 capítulos. A mí me apasiona esto, se dan cuenta, se la recomiendo que la vean. Está muy didáctica además, está muy didáctica. Mire, algunos discursos de él, sus conversaciones con su mujer, con Clementine. Su mujer era muy liberal, siempre lo acompañó. Muchos decían que era muy sometida. No, ella era muy liberal, ella era de las sufragistas. Él está en contra de los votos de las mujeres, Winston Churchill, si no es, él estaba en contra de que la India se independizara. Y su mujer era muy liberal, pero la aguantaba todas. Todas las cosas eran en privado. La relación que tiene con el presidente Roosevelt, en fin. No, mire, se la recomiendo de todas maneras. Es una docuserie, como se llama hoy día, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se llama Churchill y la guerra. Churchill y la guerra. La docuserie de 4 episodios que recorre la vida del líder que enfrentó el nazismo. Es muy genial porque fusiona momentos históricos con tecnología muy moderna, por eso emplea mucho la inteligencia artificial y estamos escuchando a Winston Churchill, es la voz de él, una voz tan característica. Esto está hace poquito en la plataforma Netflix. Yo reitero, Churchill es una persona que vale la pena. Miren, esto no está en esta serie, pero en otras partes cuando es el desembarco en Normandía, él se acuesta muy tarde ese día, como a las 3 de la mañana, y dice algo así como pensar que en este minuto hay miles de jóvenes británicos que están muriendo en las playas de Francia. Él tenía plena conciencia de la historia. Es otra cosa, los líderes deben tener conciencia de la historia. Por eso hay tanto imberbe hoy día gobernando. Deben tener conciencia de la historia, deben tener conciencia del rol que cumple un jefe de Estado. Él estaba a cargo de conducir al triunfo. Si no hubiese sido por el Reino Unido, tal vez habría ganado Hitler y habría sido otra historia en la humanidad. En total, utilizó más de 11 millones de palabras que pronunció y publicó a lo largo de su vida. Y lo encuentro muy genial. Ya. El famoso signo de la victoria es inventado por él, por Winston Churchill, el día que asume como primer ministro y va saliendo ahí de la casa de gobierno. Está bien hecha la serie. Ya. Hay otra película que es completamente distinta, pues ya, pero es otra cosa, pues. Una película de acción solamente. Está en HBO. The Killer. De 126 minutos, el año 2024. Actúa Nathalie Emmanuel y Omar Sy. Omar Sy, el que actuó en la película, un actor francés, negro, ¿cierto? Actúa también Sam Worthington, Eric Cantona, el que fue futbolista. ¿De qué se trata esto? Ella es una asesina, una sicaria. Temía los bajos fondos parisinos, como la reina de los muertos la conocían. Pero ahí se empieza a mezclar con un policía, finalmente hacen juntas, hacen yuntas para perseguir al verdadero asesino. Ya, The Killer. Se estrenó este año, el 23 de agosto, está en HBO. Es una película liviana, entretenida. Mueren los malos, mueren buenos también, en fin, muere harta gente. Sí, pues si son asesinos tiene que morir harta gente, pues. No son pacifistas. Este fin de semana parece que me arranco a Cura Rewe. Una última cosita internacional. Hay que estar atento a lo que pasa en Ucrania. Esta derrota de Rusia en Siria, país muy complicado. Y mire, estaba leyendo, muchos generales y muchos líderes rusos y ultranacionalistas están pidiendo que Putin apriete y sea más lapidario, que sea más cruel, que sea más cruenta la guerra en Ucrania. El tema de la retirada de la asesoría rusa en Siria para ellos le afectó mucho. Después del revés en Siria, Putin busca reivindicarse en Ucrania. La caída de un aliado provocado en Rusia, llamados a una victoria definitiva más cerca de casa. Dicen, no hay que aguantar conflictos tan largos para evitar lo que pasó en Siria. ¿Cómo se llama la serie? Se llama Churchill y la guerra. 4 capítulos, Netflix.
Por favor, tienen que verla. Y después me comentan. Hay que aprender de los grandes líderes mundiales. Ya, como todos los días nosotros queremos saludar y agradecer a Ferretería Beitzler, siempre junto a ti, Salmón Chile, comprometido con el sur y su gente, Covepa, la mejor solución para la zona sur austral, el boliche de las empanadas en Caleta de la Arena, una parte de tu experiencia turística, Multiex, producimos un salmón premium desde el sur austral de Chile, lo llevamos a las mesas del mundo, Cámara Chilena de la Construcción, creciendo la seguridad de los trabajadores y sus familias, y CREL, Cooperativa Regional Eléctrica Yanquihue. Miren, cómo va a estar el clima, espectacular. Estamos con 16 grados de temperatura, mañana en Puerto Montt tendremos 18, 19 el domingo, 21 grados vamos a tener el lunes. En Osorno, 17 grados, y estarán, miren, el lunes en Osorno van a tener 26 grados de temperatura. 26. Miren, qué buena temperatura. En Ancud están con 15 grados de temperatura, el domingo tendrán 21 grados. Qué agradable esto, me encanta. Y en Castro, la capital de la isla grande de Chiloé, 14 grados de temperatura, el domingo estarán con 22, mañana 19, ahí, y subiendo. ¿Y estamos a cuántos días de la Navidad? Nada, pues, nada. El viejito pascuero tendrá que portarse bien con todos nosotros que no nos portamos bien, pues. Que tengan un gran fin de semana, porque ahora tenemos que reivindicarnos con nuestros auspiciadores que lo hicimos más corto para la vuelta después de Guillermo Parvex, me encantó la conversación. Casus belli se llama cuando los casus belli son los pequeños conflictos que inventan los países para armar guerra, a un motivo de guerra, casus belli. Lo hicieron los norteamericanos para invadir Cuba el año 1989. El famoso Maine lo destruyeron ellos mismos, Cuba estaba bajo el dominio español, con eso invadieron Cuba, derrotaron al español y después incluso fueron a derrotar al español en Filipinas. Y el motivo fue un supuesto hundimiento del Maine por parte de tropas españolas, que no fueron los españoles, fueron los propios norteamericanos. Ya, que esté muy bien, chao, chao. Fueron 60 minutos de conversación y análisis de la contingencia local, nacional e internacional junto a Andrea Tarziján y Harvey Nick.